¿Qué tal? ¿Qué bien te va? Bienvenido a otro episodio en Hola Franco. El día de hoy estamos transmitiéndote la información más relevante, últimas noticias acerca de una burbuja de inteligencia artificial que pudiera explotar y afectar el mercado de las casas. Te traigo el artículo de Realtor.com donde nos habla del efecto de la burbuja que se está gestionando con la inteligencia artificial. Esto ya ha venido cambiando el panorama económico. Hay una crisis en este momento que se está gestionando y en estos próximos días pudiera haber más anuncios ya de los resultados de desempleo, de que como el gobierno estuvo cerrado, están empezando a salir más y más reportes y ya mostrando debilidad en el mercado. Del laboral, primeramente, la Reserva Federal ha mantenido los intereses altos. Vamos a repasar el día de hoy todo lo que está ocurriendo con los intereses, cuál es el pronóstico para el 10 de diciembre que va a volverse a reunir la Reserva Federal y cómo todo esto está cambiando y si una burbuja con la inteligencia artificial que ha sido ahorita lo que está catapultando un cambio en el mercado de las casas, pues claro que tendría un efecto y vamos a ver exactamente el reporte para que veas lo que nos dice, cómo pudiera afectar no nada más la bolsa de valores en primera instancia, pero las casas. Aquí te muestro rápidamente el artículo. Este es de Realtor.com y nos dice que qué pasa si estalla la burbuja de la inteligencia artificial. Lo que vamos a ver a continuación es lo que significa para el valor de tu vivienda. Pues se espera que venga un cambio importante desde lo que ha ocurrido con la inteligencia artificial. Ha habido despidos masivos. Amazon despidió a 30,000 empleados diciendo que por la inteligencia artificial ya no van a necesitar tanto personal. Esto apenas empieza y por eso se habla de que hay una burbuja, porque toda la bolsa de valores, los diferentes inversionistas, el S&P 500 está pues 40% de todas tus inversiones, lo que se está invirtiendo ahí, incluyendo fondos de retiro, están ahora pues enfocados en la inteligencia artificial y la promesa de lo que esto va a traer. Junto con cambios de promesa de beneficios, también va a haber personas afectadas por medio de la inteligencia artificial que ya han sido afectadas. Pero más allá, este círculo que está ocurriendo de inteligencia artificial y esta burbuja que se ha creado ya, que ya se habla de ella, los economistas la están tomando muy en cuenta y están ahora viendo desde Realtor.com cómo va a afectar. Acuérdate que ha habido 3 crisis importantes. Las voy a poner aquí rápidamente para que las veas y las repasemos. Ahorita vamos a repasar todo el artículo. Pero el primero fue el colapso.com, el colapso del .com, que ocurrió, lo vamos a repasar. La gran recesión, además el colapso del COVID en el 2019 y el deslizamiento de las acciones en 2022. Ahora, ¿por qué es importante? Michael Burry, una de las personas que produjo la crisis del 2008, el colapso inmobiliario que ocurrió, que él sabía, si no has visto la película te la voy a recomendar que la veas, te habla de la gran caída, del Grand Reset que hubo. Y bueno, él tiene un fondo y lo acaba de cerrar, anticipando que vienen tiempos difíciles y que dijo que, bueno, ya está cansado de que no crean lo que viene y hay mucha información que no está siendo revelada. Que el día de hoy este reporte de Realtor.com te va a ayudar a entender un poquito más de la crisis que viene o de la posible crisis y cómo, pues si la bolsa de valores cae por la burbuja de la inteligencia artificial, pudiera también llevarse o cuál es el peligro que existe en el mercado inmobiliario. Es importante que tengas esta información para que sepas cómo protegerte. Más que nada, la información que te da, como siempre te estoy compartiendo todos estos artículos, es para que tú vayas viendo, saques tus propias conclusiones y desde ahí tomes las decisiones que realmente te convengan. Hay una incertidumbre en este momento. A medida que se acerca ya diciembre, la Reserva Federal para el 10 de diciembre tiene su junta donde van a hablar de los intereses. Los han mantenido, yo digo que artificialmente inflados. Ya empezaron a salir los reportes del gobierno y van a empezar a darse ya, porque ya al reanudar el gobierno, los reportes que estaban deteniendo no los han sacado. Y ahorita está como el dilema de que si van a salir a tiempo antes de la Reserva Federal o si saldrán después. De una manera u otra, diciembre los va a traer. Empezaron ya las noticias negativas ante el empleo. El día de ayer salió uno de los reportes que se estaba esperando
mañana tendremos otro, mañana jueves. Y bueno, vienen más y más señales de tiempos difíciles. Ahora, nada de esto está confirmado. Esta burbuja que puede ser pues, de la inteligencia artificial, se habla de que el gobierno los va a rescatar, que bueno, que esto sigue creciendo una bola de nieve, como te digo, el 40% de las acciones en el S&P 500 están ya pues ahí invirtiendo todos los fondos. Entonces, si tú tienes un fondo de retiro, estás siendo directamente afectado si cambia y si explota una burbuja de inteligencia artificial en el mercado de la bolsa de valores, que esto pudiera entonces afectar. Ahora, ¿qué tanto puede afectar el mercado inmobiliario? ¿Estás seguro si estás comprando en este momento o si ya tienes casa? Hay que prepararnos para una caída como el colapso que hubo en el 2008. ¿Cuáles son estos puntos claves? El día de hoy, el artículo que te voy a estar compartiendo te da la información para que tú puedas desde ahí acomodar tu plan y sacar la mejor, digamos, estructura posible para desempeñar lo que pudieras gestionar como un movimiento, ¿no? Entonces, ¿qué es el problema en este momento? Que la burbuja ya está ahí, es una realidad. Pero ¿qué pasa si estalla y qué es lo que significa para el valor de tu vivienda? Tanto la gente que tiene casas como la gente que está en este momento ya comprando una propiedad o preparándose para comprar pudiera ser afectada. Entonces, esto es bien importante que tengas toda esta información para que puedas descifrar cómo te puede pues, perjudicar o beneficiar. Y más que nada, acuérdate, todo lo tienes que hacer siempre desde tu situación financiera personal para determinar qué es lo que más te conviene a ti. Toda esta información que te voy a dar te va a servir para que entiendas un poquito más lo que está ocurriendo. En este momento la preocupación y la incertidumbre que sigue creciendo a medida que llegan más reportes, esto pudiera darse muy rápido. Dice, las acciones de inteligencia artificial han impulsado el mercado alcista este año, llevando al Nasdaq a nuevos máximos y alimentando una euforia en torno a las valorizaciones tecnológicas. ¿Todo esto por qué? Porque bueno, se basa en la inteligencia artificial, lo que está mejorando, entre comillas, cómo va a hacer a las personas más eficientes y cómo puede pues eliminar a gente que ya no se va a necesitar. Y que dicen que bueno, todo nos va a servir y que tarde que temprano va a ser un beneficio, pero hay un segmento de la población que va a ser perjudicada, porque si llega la inteligencia artificial y reemplazan, y como ya lo hicieron en Amazon, Target, están diferentes personal, se está despidiendo personal en diferentes compañías por la inteligencia artificial. Esto es importante que sepas cómo pudiera ser, pues también afectar el mercado de las casas. Dice, a pesar de todo esto que está ocurriendo, de este, bueno, pues furor con la base de lo que es Nasdaq y las acciones, ¿qué puede pasar? Sin embargo, en los últimos días, algunas de las mismas empresas que impulsaron este auge de la inteligencia artificial, como Nvidia, Oracle y Palantir y Tesla, han experimentado fuertes fluctuaciones, provocando la peor caída del índice en meses antes de recuperarse. Y se está hablando mucho de que si viniera una caída de la bolsa de valores, pues esto pudiera, como un efecto de dominó, afectar el mercado inmobiliario. No tanto porque vaya a haber un colapso en las casas, pero sí, al haber un colapso en la bolsa de valores y una burbuja que explote, entonces podría hacer un efecto dominó con las casas. Ahorita vas a ver cómo lo están provocando, o hablando ellos, que esto podía caer, ¿no? Dice, esta volatilidad ha revivido los temores de un mercado bajista y ha generado nuevas advertencias por parte de inversores de renombre. Ahora acuérdense, Michael Burry, que fue el gestor de fondos de cobertura que hizo famosa la película al predecir el desplome del mercado inmobiliario en 2008, ha llegado incluso a llamar que otro viene en corto plazo. Y aquí hay algo importante, si no saben quién es Michael Burry, la película esa que se hizo famosa, revísenla, chequenla, aquí les voy a dejar para que la vean porque es muy buena, te da una muy buena explicación de cómo generó el colapso del 2008 inmobiliario, que fue lo que lo llevó a cabo. Estos ingredientes de lo que está ocurriendo en este momento son diferentes, pero él ya tenía un fondo de inversión que lo cerró.
Y al ver la película te das cuenta de que él pues anticipó la caída de las casas y por mucho. Entonces ahora que él esté diciendo que viene otra posible burbuja que va a explotar, que puede haber pues movimiento en precios bastante importante, es clave que sepas lo que están diciendo, ¿no? Como te dijo, hizo la película famosa donde se habla que el mercado inmobiliario iba a caer. Dice, tras publicar un análisis en el que estima que las principales empresas tecnológicas están sobrevalorando hasta un 20%, Brie compartió una foto de su personaje de La Gran Apuesta, así se llama la película, La Gran Apuesta, para que los que no la hayan visto, chéquenla, en el suelo de su oficina con aspecto desesperado entre montones de informes. Y como te digo, él estaba apostando en contra del mercado y ha tenido pérdidas millonarias, decidió cerrar el fondo, pero dice que yo no creo que esté equivocado, pero lo que viene no le atinó como al tiempo, pero se habla de que esta burbuja de la inteligencia artificial pudiera pues explotar y como te digo, esto se llevaría a muchos entre la explosión. Dice Michael Burry, dice, yo desde entonces, yo de ahora, en fin, salió bien, saldrá bien, escribió en el pie de la foto. Esta señal de una fuerte en particular toca una fibra sensible. ¿Por qué? Porque es una fuente importante. La mayoría de los estadounidenses no invierten en acciones de inteligencia artificial a diario. Pero a la sombra de la gran recesión, los propietarios de vivienda ven cada fluctuación brusca en Wall Street y se preocupan qué significa para el activo que realmente define su riqueza, su hogar. Como te digo, lo más importante del video del día de hoy de la posible burbuja de inteligencia artificial es cómo pudiera afectar tu casa, el valor de tu casa, tu patrimonio, qué tanto se pudiera mover, pudiera llegar un colapso donde los precios de las casas bajaran a mitad de como ocurrió en el 2008. Este artículo nos da muy buena perspectiva, primeramente poniéndonos como en contexto lo que ha pasado anteriormente para que lo tengas y luego desde ahí pues el análisis para poder compararlo y que tú saques esas conclusiones, ¿no? Dice, pues eso es una fibra sensible. La mayoría de los estadounidenses no invierten en acciones, dice ahí, se me movió un poquito aquí la computadora, pero bueno, regresamos. No invierten en acciones, pero la gran recesión de los propietarios de viviendas ven cada fluctuación como que algo que pudiera pues, afectar. Entonces, aquí está, si la burbuja de la inteligencia artificial realmente estalla, ¿seguirán la misma tendencia los precios de la vivienda como han ido hasta ahorita? ¿O se vendrá ese colapso como el que muchos quisieran? Realmente hay muchos que están esperando que venga una gran caída. Yo lo veo en los comentarios y quiero que lo dejes ahí en tus comentarios. ¿Tú qué esperas? ¿Qué esperas si crees que se pueda lograr otra caída como la del 2008? Pero tengo muchos comentarios que reviso, como les digo, pónganme ahí sus comentarios, voy a estar checándolos después del programa el día de hoy para yo personalmente contestar. Pero dice mucha gente, yo me voy a esperar, Franco, porque viene segurito una caída, el país está muy mal, la economía muy mal, no están diciendo mucho y va a haber una caída de la mitad, del 50% de los valores en este momento. Vamos a ver qué ocurre, pero realmente este artículo hace muy buen trabajo explicándote cómo se pudiera haber afectado el mercado de las casas, cuál es el riesgo actual si estás comprando y cómo te afectaría si ya tienes tu casa, ¿no? ¿En lo qué? Pues lo más importante es el valor. Pero esto de la gran recesión, pues es la pregunta que muchos tienen, ¿no? ¿Qué significa esto? Entonces, aquí te lo vamos a repasar para que lo veas. Dice, primeramente, la historia demuestra que la respuesta es mucho más tranquilizadora de lo que uno podría pensar. Los precios de la vivienda rara vez caen solo porque lo hagan las acciones. Y cuando ambos mercados se mueven en unísono, casi siempre se debe a que la pérdida de empleos recupere en economía, no a que las valorizaciones tecnológicas disminuyan. Entonces, vamos a empezar, porque estas son las señales que tú tienes que estar cuidando. Si tú ves que la bolsa de valores cae, y cae drásticamente, como pudiera ocurrir si se viene pues esta espiral hacia abajo por esta burbuja de inteligencia artificial y no son respaldados todo el dinero fantasma, digamos, que se está moviendo en este momento, porque todo es
con puras predicciones de cómo la inteligencia artificial va a cambiar el mundo y todos están invirtiendo de acuerdo a lo que ya saben o predicen que esto va a beneficiar, pero la infraestructura todavía no está ahí, son especulaciones y más se está apostando a que esto va a cambiar y que vamos en Estados Unidos a ganarle a China y que ahí está lo que va a ocurrir, ¿no? Pero te habla que, bueno, con las casas no hay tantos cambios. Como dice ahí, casi siempre se debe a otros factores. Ahora, los propietarios de vivienda tienen más que perder que los inversores, pero están mejor protegidos. ¿En qué? Porque una inversión, cuando tú tienes una inversión, tu casa es, digamos, tu patrimonio principal. Una inversión, si estás invirtiendo en la bolsa de valores, y ahorita el artículo nos va a decir quién está invirtiendo, cuánto se está invirtiendo, cuál es el riesgo que corres. Pero típicamente ese viene siendo un patrimonio independientemente de la casa. Pero ¿quién tiene más riesgo si tú no tienes acciones, si tú no estás comprando nada con la bolsa en este momento? Pues si eso se afecta, te puede pegar en el valor de tu casa y claro que lo que todos tenemos y tenemos que proteger a toda costa es el patrimonio de nuestras casas, ¿no? Entonces, ahí es donde viene el riesgo, pero también te habla de que los que son dueños de casa y los que están comprando, si lo haces de una manera correcta, están protegidos. En teoría, la mayoría de los estadounidenses tienen algún vínculo con el mercado de valores. Alrededor del 62% posee acciones. Según, fíjate bien, 62% del mercado tiene acciones. Esto es una cosa que, pues bueno, cada vez que yo estoy escuchando las diferentes realidades que se ven, digo, bueno, del 62% de las personas que poseen acciones, esa fue la encuesta, ¿cuántas son de la clase media? Vamos a repasar esta parte para que veas. Dice, sin embargo, la propiedad de acciones se concentra principalmente en los hogares con mayores ingresos. Casi 9 de cada 10 hogares con ingresos de $100,000 o más poseen acciones, mientras que solo el 28% de los hogares de ingresos inferiores a 50,000 lo hacen. Y bueno, yo diría que esto no es una regla concreta, porque yo tengo varios clientes que no ganan $100,000 y que tienen una buena inversión en la bolsa de valores, que han invertido por medio de sus fondos de trabajo y que de alguna manera directa o indirectamente están y pudieran ser afectados por lo que ocurra si es una burbuja que explota de la inteligencia artificial y trae para abajo los precios, ¿no? Entonces, esa parte, pues bueno, yo diría que es debatible. Dice, y el valor de esa exposición es aún más sagado. Datos de la Universidad de Michigan muestran que el valor mediano condicional de las acciones ronda entre $228,000, pero los hogares de altos ingresos poseen casi 10 veces más acciones en el mercado que los de bajos ingresos. Esta disparidad pone de manifiesto la enorme desigualdad en la explosión de la mayoría de los estadounidenses, en la exposición, y a cada uno en caso que hubiera una caída de las acciones de inteligencia artificial. Como te digo, tengas tú o no tengas tú una relación directamente involucrada en las acciones, si tienes fondo de ahorro, estás siendo involucrado, es una realidad. Y puede afectar mucho el mercado de las casas, pero hay una protección de la que va a estar hablando el artículo que te va a dar una perspectiva importante, porque me han llegado muchas preguntas, Franco, con esto de lo que está, de la crisis, de la implosión, de lo que pudiera venir, de una recesión. Ya hay varios artículos diciendo que sí estamos oficialmente ya en una recesión, que las cosas no pintan bien, como yo creo que para diciembre nos vamos a dar cuenta de muchos informes que no ha sacado el gobierno, que nos van a decir mucho. ¿Cuáles son los consejos que te puedo dar si llega una recesión o si de hecho ya estamos en una recesión? Si estás contemplando comprar o si ya tienes propiedad, ¿qué es lo que puedes hacer para tú protegerte? Porque recuerda, mucho de esto tú y yo no lo controlamos, está siendo controlado por fuerzas ajenas a nosotros, pero hay parte del proceso de una compra, del proceso de ser dueño de una propiedad, de tus finanzas que tú sí controlas. ¿Cómo están tus fondos de reserva? ¿Cómo está tu situación con respecto a lo que debes, las deudas que tengas o que no tengas deudas? Eso cambia infinitamente una posibilidad con otra.
Hay un grupo de personas que han cometido graves errores, que compraron al tope del mercado, que ahorita los precios han tenido en ciertos mercados hasta ya un 20% de contracción en esos mercados donde los precios subieron 50, ahora bajaron 20%. Pero la gente que compró arriba y aparte pagó más está en problemas. Y hay gente que está bajo el agua, le llaman, donde la casa que tienen ya vale menos de lo que deben. Y eso, pues es una situación difícil. Si los intereses no bajan y no puedes refinanciar, se quedan atorados y terminan perdiendo las casas. Entonces, esto es importante que sepas que es una realidad. Que es importante que sepas que hay partes de este proceso que tú controlas, hay partes que tú no controlas, que vamos como en una montaña rusa y ahí somos parte del grupo que va ahí, ¿no? Pero lo que tú sí puedes controlar es pues cómo manejes tus finanzas. Acuérdate, hay que hacer un análisis financiero personal desde tu situación financiera para determinar primeramente cuál es el pago máximo que deberías de tener. Teniendo el pago máximo, de ahí puedes desglosar a ti qué te conviene. Comprar de una manera inteligente quiere decir que puedes mejorar tu situación financiera personal al bajar el gasto que tienes. Te voy a mostrar el día de hoy un ejemplo donde hay una propiedad que típicamente si la compras son $300 menos de gasto que si estás rentando la propiedad. Esa es la clave, que los números te guíen, que dejes que eso te guíe. Y eso porque cada mercado es muy diferente en estos momentos. Me llegan también preguntas acerca, Franco, si yo estoy acá en este mercado, ¿cómo es diferente si estamos en California que si estuviéramos en Texas o si estamos en Nueva York que si estamos en la Florida? Cada uno de esos mercados hay que hacer un análisis profundo, todo desde tu situación financiera personal, para de ahí acomodar la mejor estrategia de compra, la mejor estrategia de cómo negociar y cuándo tomar acción. Recuerda, si necesitas ayuda con esa parte del proceso, no estás trabajando con nadie, aquí abajo puedes agendar una cita con nosotros. Si tienes preguntas, nos puedes llamar, el teléfono 805-850-9290, ahí con mucho gusto te vamos a atender. Es importante que tengas eso. Ahora, ¿qué pasa aquí? Vamos a hablar de la prioridad y la propiedad de vivienda y no la propiedad de acciones. Esto sigue siendo el verdadero pilar financiero del país. La vivienda, no las acciones, ¿no? Porque mucha gente cree que, bueno, pues si se colapsa el mercado de la bolsa de valores va a traer problemas, pero lo que importa, ¿cómo está la vivienda? Para decenas de millones de familias, el patrimonio inmobiliario representa el fondo para la universidad, el plan de jubilación y la red de seguridad, y la fuente de riqueza más importante que jamás acumularán. Por eso, cuando Donald Trump salió proponiendo su préstamo de 50 años, que te lo voy a dejar aquí, después de que se termine la transmisión, aquí va a estar para que lo cheques. Ese préstamo de 50 años es un préstamo donde, te habla de que hay beneficios porque te van a bajar los pagos, pero la realidad es que en vez de tener 30, a tener 50, te pudiera esclavizar a completamente nunca pagar la casa y como que heredarle una deuda a tus hijos, ¿no? Me llegaron comentarios sobre el video diciendo, Franco, no sabes lo que dices, ese préstamo de 50 años puede ser bueno, yo lo puedo pagar cuando yo quiera y así no pasa nada, de todos modos me permite comprar ahora y pagarlo antes. Parte del proceso del préstamo de 50 años es para ayudarle a la gente que no puede pagar más. Entonces, si te pones a analizarlo, la mayoría de las personas, si compraran con ese préstamo, estarían endeudados por 50 años. No que no puedas abonarle, claro, siempre se le puede abonar más. Mi propuesta es siempre lograr, si vas a comprar una casa con un préstamo de 30 años, pagarla en 10. Es lo ideal, ¿no? 15 cuando mucho, pero nunca 30, menos 50. Por eso, ahí te lo dejo el video si no lo checaste para que veas la propuesta y cómo eso puede ser muy, muy peligroso. No digo que sea una herramienta financiera que va a completamente no poder ser utilizada, pero tienes que hacerlo con uso de razón, con uso de conciencia y darte cuenta que el ahorro que es de 50 a 30 años en lo que viene siendo el pago no es más que $200 en un ejemplo que se pone ahí en el video. Pero lo que te endeudas es pagar la casa 3 veces en intereses. Realmente una muy mala propuesta. No me gusta dar mi punto de vista de opinión, quiero mantenerme neutral, darles lo que es la información, pero en este punto
tengo que dar mi punto de opinión porque realmente no es un buen préstamo. Revisa todos los detalles, hazlo consciente, sabiendo en qué te metes, si estás pensando, si es que logra ese, que no creo que logren hacerlo ley, pero si logra estar, voy a estar trayéndoles más reportes acerca de eso porque realmente creo que puede perjudicar a muchos más que ayudar, ¿no? No que no se pueda pagar anticipadamente, pero eso. Ahora, nos habla de que según los datos de la encuesta de finanzas del consumidor, la Reserva Federal, el propietario promedio de una vivienda es 43 veces más rico que un inquilino típico, en gran parte debido al poder de la propiedad de la vivienda para generar riqueza. Aquí vuelvo al punto del préstamo de 50 años. ¿Por qué se genera riqueza? Porque los precios aumentan, ¿no? Con el tiempo aumentan, tu deuda se queda fija, tu interés fijo, el precio aumenta, la plusvalía aumenta. Pero si generaran un préstamo de 50 años, los precios se irían para arriba porque más gente califica, otra vez más competencia, eso llevaría los precios hacia arriba. Y ya que te quedas amarrado con un préstamo y un precio, no tendrías esa oportunidad porque el valor ya cuando sube al principio, ya no va a continuar después con esa misma, el impulso que tuviera si este préstamo se diera a cabo y eso traería problemas porque si tienes un préstamo donde ya te quedas atorado, habría más pérdidas, como te digo, que ayuda. Pero bueno, es cada quien tiene que decidir. Pero aquí te lo está diciendo que el patrimonio mayor, fíjate, 43 veces más rico una persona que tiene una casa que alguien que es inquilino, por lo que la casa aumenta de valor con el tiempo. Aún con tanta riqueza personal invertida en viviendas, los economistas afirman que los propietarios de hoy están en una posición mucho mejor que durante las crisis económicas pasadas. Ahorita vamos a repasar cuáles fueron esas crisis, cómo se gestionaron y qué fue lo que llevó, lo que tomó lugar. Pero parte de la realidad de este momento del mercado inmobiliario, de toda esa gente que me dice, Franco, yo quiero que llegue un colapso como el del 2008. Cuando eso llegue estoy listo para comprar, que realmente yo no creo que se logre con esa intensidad. Va a haber colapsos, digamos, en ciertos mercados que se inflaron demasiado. Yo no creo que esto vaya a ser generalizado, pero sí van a haber burbujitas que explotan, ¿no? Esto de la inteligencia artificial puede traer una cadena de eventos y de acontecimientos que puedan ser muy propensos a los mercados que han sido sobrevalorados, donde la gente pagó más de lo que las casas valían, que ya lo estamos viendo, por ejemplo, en el mercado de Austin, es uno de esos mercados que tuvo mucha promesa, mucha gente llegó y ya bajó un 20% y todavía no termina de bajar, sigue viendo un ajuste. Entonces, todo eso lo tienes que tomar en cuenta y saber que, bueno, si viene un colapso ya específicamente inmobiliario que se generó por la inteligencia artificial, que se haya colapsado la bolsa de valores, estás protegido en cierto punto si compraste correctamente. Vamos a ver para que veas cómo han afectado las diferentes crisis financieras y cómo si estabas en una situación propia, correcta y que no hayas comprado equivocadamente, no pasó a mayores. La realidad es, hay muchas situaciones en este momento diferentes. El propietario típico actual y el mercado inmobiliario en general todavía se encuentran en una buena posición para afrontar una corrección sin que ésta se convierta en una crisis, explica el economista. Fíjate bien, porque eso absolutamente que viene, una corrección. Pero el que venga una corrección, digamos que bajaran las casas un 20%. Todavía están arriba si las casas en promedio subieron un 50%. Promedio, hay lugares que subieron más, algunos que subieron menos, pero vamos a decir que subieron un 50%. Y bajan 20% con una corrección. Todavía esa gente tiene plusvalía si compró correctamente. Vamos a ver cuál es el pronóstico para que lo tengas y lo entiendas. Aquí dice, el capital acumulado en las viviendas alcanzó un máximo histórico en el segundo trimestre del 2025. La mayoría de los titulares de hipotecas tienen tasas de intereses inferiores al 4%, lo que les permite pagar cuotas más bajas que la inflación está erosionando cada vez más. Muy pocos propietarios corren el riesgo de tener una hipoteca superior al valor de sus viviendas, incluso si los precios cayeran entre un 10 y 15%. Ya cuando te vas a un 20, 25%, ya la cosa es diferente, ¿no? Y de la gente que compró en ciertos mercados, no a nivel del país, pero en ciertos mercados,
donde se habla que ya están los compradores bajo el agua, que hasta un 20% de los compradores están bajo el agua en esos mercados específicos, es la gente que compró equivocadamente. Acuérdate que durante la pandemia y cuando ya se fue todo esto hacia arriba, la gente competía por comprar una propiedad, pagaban más de lo que la casa valía, 50 hasta $100,000 más, y los precios durante un tiempo siguieron aumentando. Y decían, no pasó nada, mira, yo puse 50,000 y todo subió y le saqué lo que mis 50,000 y todavía tengo más de plusvalía. Pero si no has vendido, no tienes nada. Acuérdate que yo digo que una persona no gana o pierde hasta que no venda. Si no sacas una venta y ya tienes tu dinero en la mano, no has ganado nada, es dinero en papel, que igual puede venirse hacia abajo. Ese viene siendo cómo puede afectar a ya los que son dueños de casa en este momento. Pero bueno, pues muchos propietarios tienen suficiente plusvalía, es lo que yo diría ahí, ¿no? Dice, este proceso ofrece a los propietarios un amplio margen de maniobra. Si la bolsa fluctúa y el mercado inmobiliario se enfría, pero también explica que por tanta gente se siente intranquila. Hoy en día los hogares tienen más patrimonio en juego que nunca antes en la historia y el recuerdo de la gran recesión aún persiste. En este momento mucha gente con la que yo estoy trabajando, cuando hacemos análisis, cuando repasamos, está tomando decisiones prácticamente, yo no diría que exclusivamente, pero casi prácticamente todo con casas nuevas. Porque ahí los números están apoyando una compra. Ahí los números están beneficiando tu situación financiera personal, mejorándola. ¿Por qué? Porque se consiguen mayores descuentos, un interés muy bajo comparado al interés que está ahorita y además que te están pagando todos los costos de cierre. Entonces pueden generar compras donde con 3,5% logras comprar una propiedad donde el pago de la propiedad te queda más bajo que lo que es la renta y estás ocupando entre $7,000 y $10,000. Cuando esa es la situación, pues claro que tiene sentido. Te muestro una propiedad rápidamente para que veas. Esta yo la vendí, ya está ahí, le puedes ver que está pendiente. Y bueno, este es un ejemplo para poner las cosas en contexto. Esta propiedad, $235,399. Normalmente se están consiguiendo $30,000 hasta $35,000 de descuento. Pero para que veas aquí este tipo de propiedad de lo que estoy hablando. Más que nada quiero que tengas una noción. 4 recámaras, 2 baños, cochera para 2 autos. Y una propiedad como estas genera le llaman positive cash flow, un flujo de dinero positivo. ¿Por qué? Porque la renta vale más, es más cara que los pagos de una casa si compras, ¿no? Entonces, ahí está la propiedad para que tengas una idea y ahí está el plano para que lo veas. Pero vámonos directamente a los pagos para que tengas una idea si fueras a comprar este tipo de propiedades como inversión o como una casa para vivir, ¿no? Y voy a usar la calculadora de aquí de Zillow porque es la que más rápido me da el poder traerte el ejemplo. Pero fíjate bien, esa propiedad más o menos está en 1,850 la renta. Era como 1,650 a 1,950. Yo la pongo 1,850 la renta. Aquí puedes ver el precio poniendo un 20%. Aquí está, con el interés normal del 6.13, 1,578. Ese es para vivir en la propiedad. Si tú vas a vivir como inversionista, se están consiguiendo intereses del 5.5%. Esta es una propiedad ahí en Texas, en Houston, en el área de Houston. Y ve cómo va a cambiar el pago. De 1,148, lo que viene siendo el puro pago, te cambia a 1,072. Tú estás hablando como $90 menos, como 1,420 ya con el descuento, ¿no? Para una propiedad donde alguien va a vivir en la casa, si pones el 3.5%, te va a aumentar el pago, en vez de ser 1,578, ¿a cuánto te aumenta? Aquí puedes ver, 3.5, si fuera, vamos a ponerlo como es convencional, vamos a ponerlo con el 5% para que nos den números realistas. El 5% ve a cómo te cambia el pago, a 1,273, en vez de el 6.19 creo que estaba, no, ese es el 56, perdón. El 3.5%, vamos a ponerlo aquí, la computadora ahí no está cooperando mucho, pero bueno, ahí está. El pago te cambia a 1,293, lo que viene siendo el puro pago.
comparado con el interés anterior que estaba al 6.9 y el enganche, sigo confundiéndome, el 20% de enganche, 20% de enganche, en vez de ser 1.293, como te digo, el interés al 6.13, 6.19 creo que era 1.155. Con todo ese aumento, el pago de la casa te queda más barato que la renta. Entonces, ahí se ve la oportunidad. Hay oportunidades como esa donde el pago de una renta te quedaría más caro que el pago de una casa si compras. Para esa propiedad, digamos que el precio fuera 200,000 cerrados, ocupa $7,000, es todo lo que se necesita y el banco paga todos tus costos de cierre. Entonces ahí es la oportunidad que tenemos en este momento. Recuerda, si quieres ver ese tipo de opciones, tengo ahí 2 casas más de oportunidad. Esa ya se vendió, pero tengo 2 casas más. Aquí abajo puedes agendar una cita con nosotros. Si quieres llamarnos, tus preguntas, teléfono 805-850-9290. Ahí con mucho gusto te vamos a atender. Y parte de lo que estoy trayéndote para que tengas es cuál es la oportunidad a medida que se enfría el mercado, todo lo que pasa, cuál es el riesgo que hay en este momento. Y vamos a repasarlo detalladamente, porque ese es, digamos, el miedo mayor que muchos tienen. Dice bien aquí, si bien Kimball afirma que una ola de ejecuciones hipotecarias a nivel de crisis es improbable, o sea, eso que pasó en el 2008 no pasaría, el temor se basa a una realidad muy real. Cuando tu futuro financiero está ligado a tu hogar, incluso una pequeña fluctuación del mercado se siente personal. Obviamente, nadie desea presenciar un desplome bursátil. Y sin duda, si una corrección del mercado de la bolsa de valores se extendería al mercado inmobiliario, muchos propietarios sufrirían las consecuencias, afirma Kimball. Lo positivo de este escenario hipotético es que los efectos indirectos no serían tan graves. Quiero que tengas eso muy presente. Por suerte, la historia del estallido de la burbuja inmobiliaria y la gran recesión no se repetiría, no volvería a pasar. Ahorita vamos a ver qué es lo que está sucediendo realmente, cómo esto, pues prácticamente no hay posibilidad de que se vuelva a generar y por qué estás protegido si tienes una propiedad, aunque se desmoronara la bolsa de valores. ¿Qué sucede realmente con los precios de las viviendas cuando las acciones se desploman? Esta es una pregunta que me ha llegado mucho y que, bueno, el artículo la contestó perfectamente. La historia ofrece una visión más clara de lo que sucede con los precios de la vivienda en un mercado bajista. En casi todas las grandes recesiones del mercado de los últimos 30 años, los precios de la vivienda han demostrado una sorprendente resistencia. ¿Cuáles fueron los colapsos que hubo? El colapso del .com, la gran recesión y el colapso de COVID del 2019 y ahora el deslizamiento de acciones del 2022. Entonces, quiero que veas este tipo pues lo que ha pasado en la historia, cómo una propiedad, de todos modos, estás protegiendo tu patrimonio y cómo no ha sido afectado. Entonces, si tienes preocupación porque, Franco, si la bolsa de valores se desploma y esta burbuja de la inteligencia artificial explota, no quiero comprar porque va a tener problemas. Yo al comprar me voy a ir con todo, voy a perder el 50% del valor de la propiedad. No es el caso y el reporte hace muy buen trabajo explicándonos. Primeramente, ¿qué pasó cuando se dio el colapso del .com? Cuando estalló la burbuja tecnológica, la euforia inversora que había caracterizado la década de los 90 se desvaneció. En el punto más bajo del mercado, el Nasdaq se desplomó más del 75% desde su máximo en un colapso asombroso que borró billones de dólares en riquezas en papel. Pero mientras las acciones tecnológicas se desplomaban, el mercado inmobiliario se mantuvo estable. Y fíjense bien, porque yo tengo desde 1991 que estoy metido en el mercado de las casas. Y recuerdo en aquel tiempo, después de esta crisis que hubo del .com, de todo lo que pasó, pues bueno, las casas se conseguían en precios pues realmente increíbles. Si comparas con lo que estamos ahorita, eran de dar risa, ¿no? Los precios. Pero el miedo que era más grande es que el interés estaba al 8,5%. Puedes checarlo en la historia. Y en ese tiempo, estaba el 10% y en ese tiempo bajaron los intereses al 8,5%
y toda la gente feliz refinanciando. Muchos me preguntan, Franco, vamos a ver otra vez intereses del 10% como se vio en aquel entonces cuando fue esa burbuja del .com que le llaman bubble, el .com bubble. No creo que eso vuelva a suceder por la manera que ya en este momento hay suficiente plusvalía ya en las casas, ya no es artificial como en ese tiempo. Pero bueno, aquí ellos te lo dicen, que las casas pues se mantuvieron estables. Mientras las acciones tecnológicas se desplomaban, todo se mantuvo estable. Fíjate bien aquí, con los precios de vivienda a nivel nacional apenas bajaron. El precio medio de una vivienda descendió ligeramente de aproximadamente $179,000 a $171,000, para luego ascender de forma constante hasta situarse justo por debajo de los $189,000 al final de la recesión. Pero fíjate bien aquí lo que cayó la bolsa, 75% cayó. Entonces ahí tienes un punto histórico que apoya en este momento ser dueño, que no te va a pasar nada, que no vas a ver una super caída. Ahora, si compraste equivocadamente en el 2021, 2022, pagaste por todavía más, $50, $100,000, y compraste en un mercado que estaba inflado, como Aston, como ciertos mercados que hay, pues bueno, ahí ya estás bajo el agua. Ya no es cuestión de que si va a pasar, ahí ya pasó, ¿no? Pero bueno, ese es un ejemplo. Ahora, ¿qué pasó cuando se dio la gran recesión? Esta es la única excepción verdadera, y solo porque la burbuja inmobiliaria fue lo que provocó la recesión. Ahí Michael Burry fue el que predijo esa burbuja que iba a tronar, lo que pasó. O sea, ahí las casas fueron los que tumbaron todo. No es que haya sido porque la recesión tumbó las casas tumbaron la economía en general. Y eso, pues bueno, ahí está documentado. Dicho de otro modo, la crisis financiera no afectó directamente al sector inmobiliario. El sector inmobiliario repercutió en el mercado de la bolsa de valores. Los préstamos con excesivo apalancamiento, la laxitud en las concesiones de los préstamos y las compras especulativas elevaron los precios a niveles insostenibles, y cuando esa estructura colapsó, se dispararon las ejecuciones hipotecarias. Si no lo viste, también te hice un video aquí de lo que está pasando con este momento las ejecuciones hipotecarias, los foreclosures, para que lo cheques, porque realmente han empezado a aumentar y hay mercados que están propensos a tronar con foreclosures, con ejecuciones hipotecarias. No todo el mercado, pero sí hay burbujitas dentro de los países. Ahí tiene hasta un mapa que te enseña donde ya en este momento están aumentando los foreclosures y que esto puede traer pues una consecuencia para esos mercados, ¿no? Dice, como resultado de la crisis, los precios de las viviendas se desplomaron. La medida nacional cayó poco menos a $258,000 antes de desplomarse a $208,000. Estás hablando de $50,000 en su punto más bajo. La construcción de nuevas viviendas prácticamente se detuvo y la industria de la construcción se contrajo, sentando las bases para la monumental escasez de viviendas que tenemos el día de hoy. Pues las constructoras quedaron completamente fuera del mercado. Todo, pues tú ya sabes, había casas que bajaron hasta mitad de precio. Mucha gente cambió el dinero de muchas manos a otras, pero en general volvió a resurgir. No fue algo que si tú no hubieras vendido, hubieras perdido. Si hubieras quedado con la casa, la aguantas, continúas. Pero ¿qué fue lo que no permitió que muchos se pudieran quedar con la casa? Los intereses malos que tenían. ¿Cuál es la diferencia en este momento? Que el 80% del mercado tiene intereses de abajo del 4%. Entonces, no hay problema con respecto a lo que es el pago. Si la casa baja de valor, el pago, siempre y cuando el pago esté cómodo, tú puedes ser dueño de esa casa y bueno, a lo mejor te quedas ahí más tiempo de lo que querías, pero no pierdes si no vendes, ¿no? Ahora vamos a ver el otro colapso del COVID-19. ¿Qué fue lo que ocurrió ahí? Las acciones se desplomaron en cuestión de semanas cuando el COVID paralizó la economía mundial. La confianza del consumidor se desplomó. El desplome se disparó en el Dow Jones y sufrió algunas de las peores caídas diarias en la historia, lo que dio lugar a uno de los días, sino 2 lunes negros.
pero casi de inmediato los precios de la vivienda se dispararon. Su métrico acceso se debió a las bajas tasas hipotecarias, la migración hacia teletrabajo y la escasez de viviendas en el mercado. En cuestión de meses estallaron guerras de ofertas y los precios subieron al ritmo más rápido en décadas. Sí, muchos mercados subieron 50 hasta 70% en 2 años, ¿no? Entonces fue algo insólito que esto se dio por lo que están ahí ellos compartiendo. Y te digo, bueno, esa fue la otra razón que ocurrió. Y ahí pues fue una mejora. El deslizamiento de acciones de 2022. Aunque no se trató de un verdadero desplome, los mercados bursátiles experimentaron un descenso. Déjame regreso ahí porque se me movió. A ver, aquí estamos la gran recesión y aquí estamos el deslizamiento. Ok, ahí está. Experimentaron un descenso significativo a finales del 2012, dice ahí. El aumento de los tipos de interés provocaron la caída de los principales índices y cerraron el año con su mayor caída desde el 2008. Por otro lado, el mercado inmobiliario se suavizó, pero solo ligeramente. En algunos mercados los precios bajaron antes de establecerse. La escasez, aquí de regreso, dice, la escasez de oferta, el elevado capital acumulado por propietarios y los tipos de intereses hipotecarios fijos impidieron que los precios cayeran mucho más. Y hoy en día estamos en mínimos factores, siguen ofreciendo protección a los propietarios. De acuerdo, pero ¿qué pasaría si la burbuja de la AI estalla? Ok, ya viste todos los datos, lo que ha pasado en la historia. ¿Qué pasaría? Porque esa es la preocupación de muchos economistas con respecto a la bolsa de valores. Y se habla de que esto pudiera, como efecto de dominó, también pegarle a la bolsa, bueno, al mercado inmobiliario. Pero ¿qué pasaría? Y aquí vamos a ver la realidad. Los mercados bajistas son dolorosos, destruyen riquezas, minan confianza y pueden dejar una huella duradera en el patrimonio neto de las personas. Y con los expertos debatiendo abiertamente si las variaciones de la inteligencia artificial son excesivas, es comprensible que los propietarios de la vivienda estén preocupados de que una venta masiva impulsada por la inteligencia artificial pueda extenderse al mercado inmobiliario. Pero la historia y los economistas son claros en el punto. La caída del mercado inmobiliario no se produce simplemente porque lo hagan las acciones. Eso es bien importante para la gente que está en este momento pensando comprar, porque hay buenas oportunidades si estás preparado, si tienes tu reserva, si tienes todo, y que se pueden aprovechar y que a lo mejor te has estado deteniendo porque piensas que si viene una caída ahora con la inteligencia artificial pudiera afectar el mercado de las casas. Aquí lo están diciendo ellos. Esto no va a causar una caída si se llegara una caída en la bolsa, ¿no? Pero bueno, en términos generales, el mercado de valores y el mercado inmobiliario pueden estar conectados, pero normalmente no en forma directa, afirma el economista. Si se mueven juntos, suele darse alguna otra fuerza externa que podría estar impulsada por la política monetaria, las decisiones de la Reserva Federal y las condiciones crediticias, o un gran shock macroeconómico o cambios en el mercado laboral. Eso sí, esa es la decisión clave. No son los precios de las acciones los que amenazan el mercado inmobiliario, sino la pérdida de empleos. Las valorizaciones de las tecnológicas pueden desplomarse y el Nasdaq puede caer en picada. Pero a menos que los despidos se generalicen y los ingresos disminuyan, los precios de la vivienda suelen mantenerse estables. Ahí te lo están diciendo. ¿Cuál es el problema mayor? Desempleo. Si la gente llega a tener desempleo masivo por lo que está ocurriendo, esto si todo esto cerrara, pero como todo esto es especulativo y están hablando de cosas que pudieran reemplazar, si la inteligencia artificial no avanza con la rapidez o con la expectativa que tienen, pues no va a afectar de la misma manera, porque si el empleo no se ve afectado, no pasa nada, ¿no? Y esto es lo que la Reserva Federal está cuidando. Por eso están hablando de que los intereses van a detenerse, a bajar el interés, a menos que exista una crisis laboral. Que esto pudiera gestionarse porque, bueno,
Hemos visto que los números el gobierno no lo está dando, lo está deteniendo. Realmente pudiera venir algo que cambie las cosas, pero en el momento todavía no se ha dado. Entonces aquí la clave es el desempleo. Eso es lo que realmente pudiera traer más caída, ¿no? Dice aquí, según la Reserva Federal, según el que es la razón por la que la Reserva Federal ha comenzado a recortar los tipos de intereses y podría seguir haciéndolo en diciembre. En teoría, la bajada de los tipos de intereses ayudará a las finanzas en las empresas con dificultades y les permitiría mantener a sus empleados actuales, contratar más o aumentar el sueldo de los trabajadores con mejor desempeño. Por eso, si el desempleo baja, si el desempleo aumenta, la Reserva Federal se vería forzada a bajar los intereses para mantener, aquí te lo dice muy claramente el reporte. La mayoría de los compradores de vivienda no financian sus compras con las ganancias inesperadas del sector tecnológico. Por lo tanto, vámonos acá otra vez, si estalla, a ver, déjame dónde me quedé, por lo tanto, si estalla, aquí. Ok. Por lo tanto, si estalla la burbuja del sector de la IA, esto será real, pero probablemente limitado. O sea, sí afectaría las cosas, pero sería de una manera limitada, ¿no? Por lo que están diciendo. Y bueno, aquí te lo vuelvo a mostrar, dice, por lo tanto, es clave, vamos acá, aquí estamos, ok, se está moviendo esta cosa aquí aquí ya está, ok. Por lo tanto, si estalla la burbuja de la inteligencia artificial, el impacto será real, pero probablemente limitado. Mercados como San Francisco, Seattle y Austin, donde los trabajadores tecnológicos con altos ingresos impulsan ciertos segmentos del mercado, podrían experimentar cierta desaceleración. Pero no es lo mismo desaceleración que caída del mercado. Pero la mayoría de las propiedades, la reacción entre las acciones de la inteligencia artificial y los precios de la vivienda es mucho más débil de lo que parece. Mientras sigan recibiendo sus sueldos y los costos de los préstamos se mantengan bajo control, una caída del mercado bursátil no afectará negativamente los precios de la vivienda. Más claro ni el agua. Muy buen reporte. Realmente creo que hicieron Realtor.com muy buen trabajo explicando las últimas crisis, esta burbuja de inteligencia artificial que bien pudiera tronar la burbuja. Ya vemos que podría tener efectos mínimos, a menos que el desempleo, que esa es la métrica que te recomiendo que estés cuidando, aumente de una manera masiva. No va a haber caída en precios, no va a haber un desplome del mercado inmobiliario, que muchos lo quisieran, pero realmente pues es una situación que la están controlando, la están manejando de una manera, yo digo que mantiene el interés artificialmente inflado, y los pronósticos dicen que se espera que para fines del 2026 bajemos abajo del 6%. Ahora, ¿cuál es la solución? Si estás buscando comprar y no quieres esperar y tienes ese análisis financiero hecho con un reserva, acuérdate, mínimo 3 meses de reserva hay que tener para poder tomar esa precaución, no nada más del pago de la casa, pero de todas tus deudas. Acuérdate, es bien importante que se haga ese análisis financiero personal. Todo lo que gastas, renta, luz, gas, agua, teléfono, pago de carro, tarjetas de crédito, idas a comer, gimnasio, Netflix, todo lo que tengas comparado con lo que ganas y ver cuánto te queda al fin de mes o te hace falta dinero al fin de mes y que tus deudas las estés eliminando. Ese es el plan en este momento, la mejor manera de prepararte. Hay buenas oportunidades si ya tienes eso hecho en las casas nuevas, en diferentes mercados, más y más mercados nos están ofreciendo grandes opciones. Ya viste la que te mostré ahí por el mercado de Houston, ahorita San Antonio volvieron a incentivar de una manera agresiva y pues bueno, vamos a estar hablando acerca de todo eso. Acuérdate, si necesitas ayuda, no importa en qué parte del país estés, aquí abajo puedes agendar una cita con nosotros. Si quieres ver la casa de oportunidad, te interesa ver números, ver opciones y quieres que se haga ese análisis financiero de tu mercado y tienes preguntas, nos puedes llamar, el teléfono 805-850-9290, ahí con mucho gusto te vamos a atender. Y bueno, te quiero pedir un gran favor, si estás conmigo en esta parte del video y no te has suscrito, por favor suscríbete al canal, dale like al video si te gustó para que YouTube lo siga difundiendo. Eso nos ayuda muchísimo, realmente te lo vamos a agradecer.
Te voy a poner aquí el video que sacamos el lunes, que fue importante, acerca del peligro que está ocurriendo en este momento en el mercado inmobiliario con cómo se están moviendo las cosas, qué es lo que tienes que anticipar para no cometer un error en los momentos. Y bueno, déjame abajo tus comentarios, voy a estar repasándolos después de que se acabe la transmisión y personalmente para contestarles. Si quieres que te hagamos un análisis de tu mercado, ponme el código postal, el tipo de casa, la ciudad donde estás buscando y con mucho gusto lo vamos a hacer. Por el momento es todo lo que tengo para ustedes. Nos vemos, que estén bien, nos vemos la próxima semana. Bye bye.